Era el mes de junio del año 2013 y una noticia en particular dejó sin palabras al mundo. La Agencia de Seguridad Nacional espía a más de 100,000 computadoras. Esto le permite a la Agencia de Seguridad de Estados Unidos tener acceso a toda la información que contienen las computadoras. Pronto estas agencias serán capaces de espiar a todo el planeta. Un ex trabajador de la Agencia de Seguridad estadounidense, la NSA, revelaría que esta agencia, junto con la CIA y otras empresas estadounidenses, espiaban a millones de personas en el mundo entero. Por medio de esto, de sus teléfonos móviles y con la ayuda de aplicaciones y de empresas tecnológicas que muchos tenemos aquí instaladas en nuestro dispositivo sin siquiera imaginarlo. Para muchas personas esto era un secreto a voces que ya habían anunciado. Varias de estas populares aplicaciones ya habían sido acusadas antes de espiar a sus usuarios, pero ahora, con el relato de un ex técnico de estas mismas agencias de inteligencia estadounidense, lo que muchos consideraban solo un tema de conspiranoicos, hoy era una realidad que demostraría justamente que la privacidad no es un derecho presente que tengamos ya. Pero ¿cuáles son exactamente esas aplicaciones? ¿Qué es la NSA y qué otras compañías también nos espían? ¿Y cómo fue que una persona se reveló a los más altos sistemas de seguridad estadounidense para revelar los secretos más oscuros de una estrategia de espionaje a nivel global? En este video te lo voy a explicar. Para nadie es un secreto que Estados Unidos es uno de los países más poderosos del mundo y por esta razón uno de los más temidos también. Precisamente, su poderío se ha basado algunas veces en aplicar técnicas bastante cuestionables y polémicas, y el espionaje es definitivamente uno de ellos. La controversia legal por el espionaje de Estados Unidos dio un nuevo giro este viernes. Como Washington y sus aliados espían todo lo que hacemos con las principales tecnologías de comunicación en el siglo XXI. Y para eso tienen no solamente a la CIA, también a la NSA o a la Agencia de Seguridad Nacional. Esta agencia, dedicada exclusivamente a servicios de inteligencia, está adscrita al Departamento de Defensa y fue fundada por el presidente Harry Truman el 4 de noviembre de 1952. Y desde su creación se dedicó a interceptar comunicaciones de varios países y a garantizar la seguridad de sus propias comunicaciones con sus aliados. Sus operaciones comenzaron en plena Guerra Fría. Lo curioso de todo esto es que por mucho tiempo su fundación fue prácticamente todo un misterio y un secreto de Estado. De hecho, hasta la fecha, toda la información que rodea las operaciones de esta agencia, como por ejemplo su presupuesto, sus sedes, apartando su conocida base de operaciones en Fort Meade, además de sus empleados, todo se considera una información clasificada. Es tanta la seguridad que tiene la NSA y su intención de evitar a toda costa que se sepan cuáles son sus actividades, que sus empleados tienen su propio sistema de metro para llegar a la base principal de la agencia. Esta sólida base de operaciones nos deja saber que lo que allí sucede no es un juego. Tienen un estacionamiento que ronda los 18,000 puestos y se estima que hay unos 36,000 efectivos distribuidos en todo el planeta. Por cierto, algunas de las teorías plantean que muchas de estas sedes secretas funcionan desde las distintas bases estadounidenses que están a lo largo y ancho de nuestro planeta. Por eso, la NSA es la encargada de recopilar y analizar todo tipo de información que sea relevante para el gobierno estadounidense. Pero ¿cómo hace la NSA para espiar a tantos millones de personas al mismo tiempo? Pues durante muchas décadas, estas agencias han desarrollado cientos de métodos de espionaje. Algunos de estos métodos fueron precisamente los que revelaría Snowden en sus polémicas filtraciones del 2013. Por ejemplo, el programa PRISM, que es, según dicen, un programa lanzado en el año 2007 con un objetivo muy claro: espiarnos a todos, básicamente. PRISM, Tempora, GCHQ son nomenclaturas que hasta hace poco el público general desconocía, pero que afectan a la esfera privada de cada uno. Con este programa, el gobierno de Estados Unidos tiene acceso total al contenido que compartimos por internet, aun cuando tú crees que es en una plataforma segura, desde correos electrónicos, fotos, videos, contraseñas, chats en redes sociales y otras apps de mensajerías, incluso
nuestras llamadas telefónicas pueden ser monitoreadas y escuchadas. Lo peor de todo es que esto fue posible gracias a las empresas a las que nosotros les confiamos nuestros datos. En esa investigación revelada por Snowden se mencionan, por ejemplo, a Google, Microsoft, Skype, Apple, Facebook, YouTube, Yahoo, AOL y otras plataformas que no son tan conocidas. Todas en conjunto agrupan a millones de estadounidenses. Apple y Android también están dentro de estas acusaciones y según distintos reportes estaban conscientes del programa de espionaje desde el primer momento en que se creó. Se dice incluso que formaron parte de la implementación. Esto pudo permitir que la NSA pudiera acceder de forma remota a cada uno de nuestros celulares y monitorear así todo su contenido. Pero esto no era todo. Según esta misma investigación, también podían acceder a la cámara, a tu micrófono, a tu GPS, es decir, podían ver, escuchar y saber en qué lugar exacto te encontrabas. La NSA podía saber en tiempo real cuál era tu modo de vida, tus ingresos, quiénes eran tus amigos más cercanos, sobre qué temas o no conversabas y hasta tus transacciones bancarias. Básicamente toda tu vida como un libro abierto en manos de las agencias de espionaje estadounidense. Este programa comenzó a diseñarse justo después del 11 de septiembre del 2001, de los atentados de las Torres Gemelas, que fueron la excusa perfecta para que el gobierno del entonces presidente George W. Bush considerara pertinente conocer en tiempo real las comunicaciones de todos sus ciudadanos. No solo se implementó esto en Estados Unidos, también en Europa se tiene registro de este espionaje masivo. Y aun cuando los funcionarios de la NSA defendieron el programa, alegando que fueron interceptadas muchas conversaciones que ayudaron a frustrar planes terroristas, no deja de ser un espionaje global. En ese momento, Barack Obama calificó estas políticas como un sistema restringido destinado a que seamos capaces de proteger a nuestro pueblo. When it comes to telephone calls, nobody is listening to your telephone calls. Now, with respect to the internet and emails, this does not apply to U.S. citizens and it does not apply to people living in the United States. Pero no solo Estados Unidos espiaba, Reino Unido formaba parte del plan. The Guardian, un importante diario británico que formó parte del grupo de medios que filtraron la información de Snowden, reveló que Reino Unido habría interceptado los cables de fibra óptica para obtener acceso a comunicaciones globales. Se estiman que unas 600 comunicaciones cada día, que incluían el historial de navegación, el uso del Internet móvil, así como datos comerciales y militares de otras naciones europeas. Esta información era almacenada hasta por 30 días para ser analizada, y todos estos datos, por supuesto, eran compartidos con la NSA. Todo esto formó parte de un programa llamado Tempora, la versión británica de la NSA. La Oficina Central de Comunicación del Gobierno, la GCHQ, por sus siglas en inglés, fue acusada de utilizar información a partir del sistema PRINCE. Este es el cuartel general de comunicaciones del gobierno británico. Según el diario The Guardian, esta organización, uno de los 3 servicios de inteligencia del país, habría pagado a los proveedores de Internet para espiar los datos de sus clientes. Para acceder a estos datos y compartir la información con su socio americano. Esta era una alianza que permitía a Estados Unidos tener una sucursal de su programa de espionaje en otro continente con el aval de un gobierno muy poderoso, el británico. Además de Reino Unido, existen también otros registros de transacciones de datos e información que demuestran que otros países también participaron con la NSA en este espionaje masivo como España, Italia, Alemania, Francia, Noruega, entre muchos otros. Irónicamente, eso no significó para estos países que no fueran víctimas de espionaje de Estados Unidos. Al final de las filtraciones se evidenció que Estados Unidos también espiaba las conversaciones de quienes ayudaban a espiar el mundo, de los líderes europeos y de al menos 38 embajadas en todo el mundo. Uno de los nombres que Snowden sacó a relucir fue el de la ex canciller alemana, precisamente Angela Merkel. Muy a pesar de ser esta nación una de las más grandes aliadas de Estados Unidos y compañeros de la OTAN y del G7, eran compañeros de salón.
Así que conociendo estos datos, no es de extrañar que se confirmara el espionaje y hackeo también a China. Se estima que se realizaron unas 61,000 operaciones de hackeo en todo el mundo, de las cuales una buena parte serían en Hong Kong y en China continental. Entre los objetivos principales estaba la Universidad de China y diversos actores políticos y empresariales de ese país. En ese momento, China se enfureció y calificó a Estados Unidos de hipócrita porque curiosamente en esas fechas Obama acusaba a China de realizar ciberataques a objetivos estadounidenses. La seguridad en Internet fue el tema principal del encuentro entre los presidentes de las dos más grandes potencias mundiales, China y los Estados Unidos. En la reunión que se celebra en el sur del estado de California, ambos líderes acordaron cooperar sobre la seguridad en Internet, dado el número de ataques cibernéticos detectados provenientes del gigante asiático. Y así, miles de datos e información que básicamente confirman que sin importar el lugar en donde nos encontremos, con tan solo tener a la mano nuestro celular, ya estaríamos dejando la puerta abierta para que el mundo entero nos espíe y usen nuestra información para los fines que ellos decidan. Estos han creado un sistema mundial donde los ciudadanos dependemos de esto. Y la verdad es que entre todos estos países han creado un sistema mundial en donde los ciudadanos dependemos cada vez más de estar conectados a Internet y en donde los teléfonos móviles son nuestros protagonistas, pero todo con esta turbia intención de fondo: controlarnos y espiar absolutamente todo lo que sucede en el mundo. Así que ahora ya podrás entender por qué muchas de esas aplicaciones que tanto nos fascinan son gratis, con tal de que les des acceso al control de lo que haces. Pero ¿quién era específicamente Edward Snowden y qué lo motivó a realizar todas estas acusaciones? Al principio de este video te comentaba sobre la prioridad de la NSA en evitar que los datos de sus operaciones salgan a la luz. Entonces, ¿cómo fue que logró Snowden burlar la seguridad de la agencia de inteligencia más poderosa del mundo? Empecemos por aquí. ¿Quién era Edward Snowden? Snowden nació un 21 de junio de 1983 en Carolina del Norte. No terminó su educación preparatoria y tuvo un intento fallido de pertenecer al ejército estadounidense. Fue así como se abrió paso en el mundo de la informática, llegando a convertirse en programador. Inicialmente fue guardia de seguridad en el Centro de Estudios Avanzados del Lenguaje de la Universidad de Maryland, el cual tenía vínculos con la NSA. En el 2006 ingresaría a la CIA con un trabajo relacionado a la tecnología de la información y 3 años más tarde tuvo que marcharse tras una sospecha de la agencia de haber intentado robar información clasificada. Sin embargo, su vínculo con la inteligencia americana no acabaría allí. Al retirarse, entró a trabajar con contratistas privados como Dell y Booz Allen Hamilton. Precisamente, durante su trabajo con Dell, Snowden trabajó para una oficina de la NSA en Japón y en Hawái, y luego ingresó a Booz Allen, en donde solo duró unos cuantos meses, pero fue el tiempo suficiente para comprobar por cuenta propia el gran impacto que el espionaje norteamericano estaba teniendo en millones de personas en todo el mundo. En menos de 3 meses, Snowden recopiló información clasificada que dejaría en descubierto lo que se hacía a puertas adentro de la CIA y de la NSA. Habrá más informaciones sobre el espionaje de la NSA en Alemania. Se sospecha que los principales proveedores como Microsoft o Google facilitan a los servicios secretos estadounidenses acceso directo a los datos de los usuarios. Así que después de solicitar un permiso médico por un presunto diagnóstico de epilepsia, Snowden viajó a Hong Kong, específicamente el 20 de mayo del 2013, y desde ese momento su vida se volvió clandestina y solo mantuvo contacto con algunos periodistas del medio británico The Guardian, quien fuera el medio responsable de sacar a la luz todos los documentos que Snowden había robado durante su trabajo como contratista. Inicialmente se publicó la orden del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera a Verizon para que entregara información privada de sus clientes. Luego, en unión con The Washington Post, se publicarían los datos sobre el infame programa PRISM, y el resto es historia. Snowden estaba en la portada de cientos de medios en todo el mundo y en la mira de las autoridades estadounidenses.
Los meses siguientes, como ya te imaginarás, se convirtieron en un verdadero infierno para este hombre. Fue acusado de robo de propiedad gubernamental, comunicación no autorizada de información de defensa nacional a una persona no autorizada y un sinfín de crímenes más. Pero aunque para el gobierno de Estados Unidos Snowden era un traidor que merecía ser castigado, miles de personas, incluso en Estados Unidos, lo veían como un auténtico héroe del siglo XXI. Diversos episodios ha tenido la historia del caso de Edward Snowden, el 4 personas que hicieron posible el escape de Snowden desde Hong Kong en junio de 2013. Su abogado en ese entonces tuvo la idea de esconderlo en una comunidad de refugiados en Hong Kong. Incluso se hizo una petición en línea para que Obama indultara al exagente y este logró más de 100,000 firmas. Snowden permaneció escondido, sabía que la NSA y la CIA iban tras él en cuanto tuvieran oportunidad, y tuvo la intención de viajar hasta Ecuador para recibir asilo al igual que Julian Assange, pero se quedó varado en un aeropuerto ruso cuando le anularon su pasaporte. Entonces Venezuela, Nicaragua y Bolivia le ofrecieron asilo, pero finalmente Snowden expresó su interés de quedarse en Rusia, en donde le concedieron asilo. Ese mismo año, en declaraciones con la prensa, aseguró que no guardó ninguna copia de los documentos y, según él, todos fueron entregados a los periodistas de The Guardian. Por cierto, la petición de clemencia que realizó en Estados Unidos fue rechazada por el gobierno. Incluso, la cineasta Laura Poitras realizó un documental sobre la vida de este personaje llamado Citizen4, que ganó un Oscar en el 2015. También Oliver Stone realizó una obra y más recientemente publicó un libro con sus memorias. Lo curioso es que nadie dudaba que Estados Unidos espiaba a sus propios ciudadanos y al resto del planeta. Lo que dejó básicamente en evidencia a Edward Snowden es que la realidad superó por mucho a la ficción y el alcance de este programa de espionaje era mucho más extenso de lo que se creía. Incluso las filtraciones de Snowden se estimaron en 1.7 millones de documentos clasificados que incluirían información de la NSA y de agencias de inteligencias en países como Australia, Canadá, Reino Unido y muchos más. El debate sobre si Snowden es un héroe o un traidor sigue también vigente hasta el día de hoy. Lo que no se puede negar es que este hombre dejó en evidencia a uno de los gobiernos más poderosos del mundo. Y aunque parece mentira, salió ileso hasta la fecha en que grabamos este video del gobierno estadounidense. Y desde entonces, gracias a sus filtraciones, millones de personas han modificado sus hábitos de consumo de contenido y exposición en Internet de sus propios teléfonos móviles luego de esta filtración. La realidad es que lamentablemente no es mucho lo que podamos hacer los ciudadanos comunes frente a estos programas de espionajes. Más si son emprendidos por todo un gobierno o por más de un gobierno. Y la verdad es que la tecnología avanza tan rápido que cada día se crean nuevos y mejores sistemas y logran espiarnos de formas inimaginables. Al final parece que nuestra libertad es solo una carta que poseen los gobiernos poderosos y la usan a su antojo para sus propios fines. Pero me gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que el derecho a la privacidad de nuestra información personal aún existe? ¿O que solo es ya una ilusión vaga a la que podemos aspirar desde que el Internet existe? Voy a estar leyendo tus comentarios y si este video te ha servido para aprender algo nuevo, entonces sígueme en mis redes sociales y comparte este video para que más personas lo vean. Te veo en el próximo video.